Mi nombre es Tom Brandeis. Trabajo como, digamos, analista para el Programa de Inventario Forestal Nacional de los Estados Unidos. Trabajo en la región sur del país. Mi presentación hoy día decidí agregar un poco de información, no solamente sobre el base de datos, pero también sobre el diseño de la muestra de nuestro inventario forestal, para que entiendan de dónde vienen los datos que va rellenando el base de datos. Brevemente voy a presentar sobre el diseño, cuáles eran los objetivos atrás del diseño, que es bien importante. Después vamos a tomar una pausa para preguntas y voy a seguir con la segunda presentación sobre el base de datos. Y es un poco, digamos en inglés, cambio de marchas ahora, desde lo que vimos en la mañana, porque voy a hablar más en detalle sobre lo que hacemos en el inventario forestal. Y mañana, cuando tienen que soportar escucharme de nuevo por toda una hora, voy a hablar sobre más la estimación de carbono y aún más detalles del inventario forestal. Como de nuevo, digamos en inglés, in the weeds, en las malezas de los detalles. Espero que es apropiado a este grupo. Es una presentación preparada por un colega, John Coulston, de Southern Research Station. Y voy a hablar de lo básico atrás de nuestro inventario forestal, empezando con la definición de los goles y las necesidades de información que teníamos atrás del diseño. Y después voy a hablar de cómo definimos la población que queríamos estudiar y después un poco de los pasos de cómo hicimos el diseño, cómo definimos las unidades de muestreo, y después la estimación de la población. Para los goles, hubo algunos goles muy importantes definidos por ley, dentro de la cual teníamos que trabajar con el diseño. Teníamos que tener un inventario consistente a nivel nacional. En el pasado, hace 20-25 años, cada de las 4 regiones del inventario forestal hicieron su propio inventario, completamente diferente uno a otro. Diseño de parcela diferente, tipo de muestreo diferente, sistema de procesar los datos diferente. Pero en los años 90, principios de los 90, decidieron que teníamos que hacer algo que se puede ver, tomar una vista de todo el país, sin ver, por ejemplo, divisiones entre una región del norte y una región del sur, por ejemplo. Combinando todo en un base de datos. Queríamos un muestreo de todos los terrenos del país, sistemático. No importa el dueño, no importa si tiene bosque o no, que íbamos a hacer un inventario de todos los terrenos. Y en el Farm Bill, una legislación pasada por el Congreso, querían que hacemos una actualización de la información anualmente y que hacemos un informe más detallado para cada estado cada 5 años. Y que obviamente queremos tener estimaciones lo más precisas posibles. Esos eran los goles y lo que necesitamos de información. Nuestra población. ¿A qué nivel queríamos hacer las estimaciones? Al final decidimos en algo que se llama una unidad de encuesta o unidad de ensayo, un survey unit, que es básicamente un grupo de condados, definido tanto por sus límites geográficos, políticos, y también un poco en sentido ecológico también, que tenemos casi como clase fisiográfico. Lo importante es notar que realmente no tenemos recursos para hacer un muestreo a nivel de cada condado. Sí, a veces presentamos estimaciones a nivel condado,
pero la varianza es un poco muy alto. Realmente estamos diseñados a nivel multicondado. Y cada de estas unidades tiene una superficie conocido definido por el Census Bureau, el Bureau de Censo. Tenemos nuestra población definido. Ahora vamos al diseño. Ya decidimos que queremos muestreo sistemático por todo el país. Y partimos de un red desarrollado por el IPA, por el EPA, en los 80s, EcoMap, que básicamente tomaron el globo, todo el mundo, hicieron hexágono en pentágono, bastante como un pelota de fútbol, para tener una red de puntos que son equidistantes uno a cada uno. En vez de usar, por ejemplo, líneas de latitud y longitud, que obviamente hacia los polos van acercando, queremos algo que mantiene una distancia igual por un espacio, un volumen de una esfera, de una pelota. Y hay un hexágono puesto justo encima de Norteamérica y los Estados Unidos. Eso es nuestro hexágono madre, básicamente. Y lo bueno de un hexágono, uno puede ir dividiéndolo en triángulos, más y más pequeños, y mantener puntos equidistantes. Se nota que se puede intensificar, dividirlo, hacerlo espacios más chicos, 3, 4 y 7 veces. Si queremos intensificar el inventario, vamos dividiendo el hexágono, haciendo triángulos y hexágonos más y más pequeños. Como así. Y es bien flexible. Usando este diseño, al final tenemos una red de hexágonos que cubre todo el país. Y decidimos, basado en el muestreo necesario para tener una estimación precisa en nuestras unidades y por los recursos disponibles, usar hexágonos. Cada uno tiene superficie más o menos de 2.400 hectáreas, 6.000 acres. Y aquí está el red encima de un parte este de Texas. No, hubo otro requisito de ley. Tenemos que hacer un informe cada 5 años para cada estado y actualizarlo cada año. Lo que hicimos es lo dividimos, todos los hexágonos, lo asignamos a paneles, de 5 paneles. Y se nota aquí, números 1 a 5. Ahí está. Y la idea es simplemente, el primer año, hacemos todos los hexágonos que tienen un 1. Segundo año, hacemos todos los 2. Tercero, cuarto, 5. Estamos haciendo un submuestreo cada año. Al fin de 5 años, estamos repitiendo, remediando cada parcela. Cada parcela es permanente y lo vamos a revisitarlo. En el caso del este de los Estados Unidos, decidimos que fue suficientemente dinámica para remediar la parcela cada 5 años. En el oeste, decidieron que cada 10 años fue suficiente. También una pregunta de recursos. ¿Cuánto dinero podemos dedicar al inventario? Aquí está la animación de las parcelas, año 2, año 3, año 4, año 5. Al fin de los 5 años tenemos todo medido y empezamos de nuevo. En algunos casos, en casi todos los estados, hubo parcelas antiguas del diseño anterior, que eran diseño periódico, es decir, que fueron cada 10 años, por ejemplo, en el sur, cada 10 años hicieron todas las parcelas en el sur. Después fueron a otro estado, hicieron todas las parcelas en un año. Hubo parcelas permanentes por todas partes. Decidimos incorporarlo en el diseño nuevo porque es información muy valiosa. Tenemos alguna que un survey unit. Y tenemos algunas parcelas que son completamente bosque, otras que, digamos, en este ejemplo, 50% con bosque, y otro que tiene nada de bosque. Esto saltó adelante de repente.
So podemos hacer un post-estratificación, juntando todas las parcelas que están completamente bosque, todo lo que son completamente no bosque, todo lo que son 50%, y hacer una estratificación estimando adentro de cada categoría cuál es el porcentaje de bosque. Y después calculando varianza separada por cada uno. Alguno de los fonts no está saliendo muy bien aquí, lo siento. Pero nos permite, ok. No entiendo por qué está saltando. Ok, ahí ya quedó. Ok. So, podemos calcular varianza por cada estrado separado y después sumarlo. Ok. Ya, estamos aquí nomás. Y por ceras podemos bajar la incertidumbre sobre la estimación dentro de este polígono. Lo siento, pero saltó un par de mis diapositivas. Pero básicamente si tratamos este mismo área como si fuera una muestra de sencillo, aleatorio, sencillo, tenemos un error de muestreo de 21.9%. Mientras si lo hacemos post-estratificación, podemos bajarlo a 20.8%. So, podemos reducir nuestra incertidumbre una cantidad significativa. No, para ahorrar tiempo, vamos adelante un poco. Más información, tenemos publicado toda nuestra metodología de estimación. Por favor. Voy a saltar, déjame ver, porque ahora quiero saltar adelante. John hizo un ejemplo de verdad en la parte este de Oklahoma. Que se ve aquí todas las parcelas en el estado, donde hicieron un post-estratificación basado en bosque, no bosque, y puntos que caen en la línea entre bosque y no bosque. Avance uno, por favor. Hicieron su estratificación. Ok, uno más. Y básicamente lo que calcularon, uno más por favor, que podían bajar su incertidumbre, el espacio de su intervalo de confianza, por 23%, lo que significaría, si querían lograr la misma precisión por instalar más parcelas, tendría que poner 1.5 hasta 2 veces más parcelas en terreno. Entonces no solamente estamos bajando nuestra incertidumbre, estamos ahorrando bastante recursos y no tener que instalar tantas parcelas. Ok. So, eso es suficiente sobre el diseño. Antes de avanzar a la próxima presentación del base de datos, ¿hay algunas preguntas? Sí. ¿Cuánto podemos estratificar? Depende del tamaño de eventos que tengamos en ese subestrato. ¿Cuánto es el mínimo que deberíamos poder aceptar? La estratificación depende mucho en lo que ustedes van a usar para diferenciar entre estrato. En algunos casos,
La verdad, yo no puedo decir. Es un poco fuera de mi área y no voy a intentar a dar un mínimo. Lo que ellos usan, van evaluando su estratificación cada año y usando el base de datos de cobertura nacional, de cobertura de terreno nacional. Y en algunos estados depende mucho en, por ejemplo, la cantidad de cobertura de bosque. En el sur, donde tenemos una cobertura de bosque más alto, podemos dividir en más categorías. Mientras en partes del oeste de los estados, donde tenemos cobertura bajo, tenemos mucho menos rango en que trabajar, en dividir. Digamos, quizá tiene 20% a 0, mientras en el estado de Georgia pueden tener de 100 hasta 0. So, decidir, cada vez ellos hacen un análisis que está explicado un poco en la publicación ahí, cuál es la mejor estratificación para hacer según el estado, condiciones de bosque, incluso el muestreo de este año. Se va variando año a año. Pero lo siento, realmente no puedo contestar esta pregunta. Sí. Sí, gracias. En algunos de los países con los que tratamos, normalmente hay a veces hay un pequeño conflicto entre las recomendaciones de los expertos del Banco Mundial y las recomendaciones de los americanos, básicamente, respecto a, por ejemplo, a la delineación hexagonal o cuadrada, particularmente en lo que respecta a inventarios, cuya función va a ser la de reporte para actividades red, etcétera, para la EPSS. No sé si tienes una opinión al respecto o dependería de las circunstancias de cada país. En el caso del uso de hexágono, realmente fue un diseño optimizado para los Estados Unidos. Y en el hecho que tenemos este hexágono ya centrado encima, probablemente el problema de usar línea de longitud y hacer un red de punto cuadrado no es mucho problema en un país que no va a cubrir mucho distancia geográfica, entonces no van a acercar mucho. Lo más importante es el hecho que es sistemático, no estratificado, y cuál diseño deciden usar no importa tanto. Realmente es mi opinión. No sé si hay ventajas a nivel regional. Si uno va a planear, si le gustaría que el inventario en un país puede combinar, porque tiene un muestreo parecido al país vecino, usar algo que es consistente por todos, pero realmente yo no tengo opinión fuerte uno o otro. Bueno, gracias. Vamos a seguir con la segunda parte. ¿Me puede dar segunda presentación, por favor? Ahí está. Ok, ahora vamos a hablar específicamente sobre el base de datos donde van todos los datos de inventario forestal. Es una presentación preparada por mis colegas en Estación del Norte, particularmente el señor Mark Hatfield, y también por Andy Lister, que algunos de ustedes conocen. Cuando pensamos en nuestro inventario forestal y el flujo de datos por el sistema, pensamos mucho en el modelo de faja transportador. La idea de los datos fluyen entrando desde el terreno, pasan por los sistemas y eventualmente salen como información al otro lado. Y en nuestro caso, mucho más fuerte, es un flujo continuo
de datos. Estamos tomando datos todos los años. Hace más o menos 10 años hubo una reunión en una región del sur cuando queríamos pensar en nuestro sistema completo. Y hicimos un mapeo de este flujo de datos por todo el sistema. Desde el principio, realmente antes del principio, cuando estamos diseñando, eligiendo las parcelas, preparando los materiales para mandar a terreno con las tripulaciones, la toma de datos en terreno, todo el proceso y los loops de retroalimentación. Cuando chequeamos los datos y necesitamos pasar información de vuelta a terreno, a otras secciones atrás. Pasando por todo el proceso de procesar los datos, recopilarlo, hasta el análisis y afuera al final, todos nuestros productos, que es básicamente información. Andy Lister hizo una traducción y una versión un poco más sencillo del proceso, pero así pensamos. Pensamos en nuestro flujo. También porque cuando hay problemas, cuando hay obstáculos al flujo, queremos identificarlo y cómo podemos pasarlo. Y aquí tenemos un diagrama del flujo de trabajo dentro del sistema de procesar los datos y las bases de datos. Y una división importante, adentro y afuera del firewall. No sé si hay otra palabra en español para firewall, pero al final decidí ir con eso. Básicamente el lado interno y el lado público. Con aquí el firewall entre los dos. ¿Por qué el firewall? Uno es importante por ley. Hay datos confidenciales que no podemos compartir con el público. Dos tipos. Uno, la ubicación de cada parcela. Compartimos una coordenada no exacta, porque no queremos que nadie trate nuestras parcelas de manera diferente por saber que hay una parcela allí. No queremos que traten el bosque diferente. Porque sí, hemos tenido ejemplos. Volvemos a medir una parcela, terreno privado. Volvemos en 5 años y el dueño dice, oh, coseché el bosque por aquí, pero deje el bosque alrededor de su parcela para no perturbarlo. Ahora esta parcela no representa sus 6,000 acres y 2,400 hectáreas, porque lo trataron de manera especial. So, preferimos que gente no saben. También gente de la industria forestal realmente no le gusta compartir la información de lo que tienen allí mismo en su patio. So, no podemos pasar esta información al público. So, lo que voy a hablar ahora, empezando aquí, aquí es tipo pre-campo, donde preparamos la información, la lista de parcelas para cada año. ¿Cuál quinta parte va al bosque este año? El mapeo, los mapas, las fotos, está preparado. El sistema MIDAS de recolección de datos en el terreno. Como los datos están transferidos y procesados por el sistema NIMS a otra base de datos y después compartido con el público. So, ¿qué es NIMS? En inglés significa National Information Management System, o el Sistema de Manejo de Información Nacional. Tiene 3 subsistemas. El primero se llama MIDAS, Mobile Integrated Data Acquisition System, en sus siglos en inglés. Sistema de adquisición de datos móvil. Es lo que va en los PDR, en los grabadores portátiles de datos de terreno. Y voy a usar PDR porque estoy acostumbrado a decir eso en inglés. Pero
Vamos a ver uno en un momento. En este PDR, el sistema MIDAS también tiene los datos previos de la parcela, cuando fue medido hace 5 años. Todo eso está bajado en el sistema, solo tripulación, cuadrilla, cuando van para medir la parcela, tienen todos sus datos anteriores, cada árbol que tiene que buscar de nuevo, y una cantidad de información que ellos necesitan para remedir la parcela. Y también el sistema MIDAS es donde guardamos los datos no procesados. Eso tiene su propia base de datos, y cuando está recolectado en el bosque, los datos van allí, se quedan allí, hasta que están transferidos a otra parte del sistema. Transferido a NIMS, al sistema de procesar los datos. Y este sistema tiene todos los componentes para tomar los datos del campo, recopilarlo, guardarlo en otra base de datos, permite que hacemos redacciones de los datos y guardarlo en la próxima base de datos más procesado, que es FIADB, nuestra base de datos de la FIA. Y tenemos 2 versiones, uno adentro del firewall y después con un poco de modificación afuera del firewall para el público. So vamos a hablar primero de adentro del firewall. Hablando de NIMS, sus 3 partes. Mencioné el PDR, usamos un grabador así, portátil, en el bosque. Tiene no solamente la capacidad de recolectar los datos nuevos, pero también tiene los datos viejos. Mencioné ya lo que significa MIDAS. Y la idea que la cuadrilla lleva su PDR al bosque para tomar sus datos. Al fin del día, tiene donde una cuña, donde se enchufan, conecta a su laptop y guardan los datos allí en el laptop. Pueden hacer algunas modificaciones y chequeos. Y cuando tienen toda su cantidad de trabajo listo, lo usan para transmitir a través del Internet a nuestros servidores, donde está guardado para próximos pasos. Y tiene una interfaz que se llama Maestro para facilitar todo esto, el proceso de transferir los datos. So, después de eso, vamos a parte de NIMS y procesar los datos adentro de la oficina. Now, el NIMS CS, sistema de compilación. Es otro subsistema. Son bases de datos Oracle. Tenemos varios, uno para cada paso del proceso. También tenemos una herramienta de interfaz para el usuario avanzar los datos a través del sistema. Y también algunas regiones tienen otras herramientas que han usado para ayudarle a chequear los datos y avanzarlos. Yeah. Y también es el mismo base de datos donde guardamos toda la información de todas las parcelas y donde van a usarlo al principio en el precampo para elegir la lista de parcelas para el próximo año. Usamos esta base de datos para revisión interna de los datos, para un chequeo en la oficina. También es aquí donde vamos a reformatear los datos para compartir con el público. Y básicamente para procesar los datos, llegan desde el campo. Tenemos los datos, por ejemplo, de mediciones de árboles. Y es un sistema de procesos de SQL, que van llamando otras tablas en la base de datos. Son tablas de referencia. So, según esta especie,
vamos a ir a buscar su ecuación de volumen, su ecuación de biomasa, los factores para convertir a carbono y todo lo demás, haciendo los cálculos, populando el próximo base de datos con los variables calculados como volumen, biomasa, etc. Y aplicando los modelos para estimación de carbono, sobre el cual voy a hablar mañana. Y esta base de datos también tiene todos los datos del pasado, todos los datos previos de las parcelas, que permite hacer chequeos a otro nivel contra los datos viejos. Ahora vamos a ver la parte de afuera del firewall. Tenemos otro subsistema y este punto de publicación de los datos. Ya están procesados, tenemos esta base de datos con todas las variables calculados, lo vamos a empujar al público, arriba del internet. Tenemos que hacer estos cambios de, es un sistema de aplicar una azimut y distancia aleatoriamente a lo coordinado para esconder dónde están, pero también dar algo de información espacial por dónde está la parcela, sin dar a alguien la habilidad, la capacidad de ubicarlo de nuevo. Sacamos la información detallada del dueño, del propietario. Entonces los datos llegan al FIDB disponible al público. Y desde allí tenemos algunas herramientas que el público puede usar para accesar los datos. Lo más básico, el FIA Data Mart, es una versión del base de datos completo, donde la persona puede bajar toda la información en formato CSV o de base de datos de Access. Eso más para el usuario que tiene mucha experiencia, mucho conocimiento, tiene la documentación para entender qué significa cada variable. Digamos, bien crudo. Tenemos otros tools, herramientas, que producen estimaciones. Lo principal, did not want to do that. Gosh, this thing leaps. Principal se llama Fido, más tipo GUI, donde una herramienta que entrega menús, donde uno puede hacer elecciones de estado, de área que quieren, de variable que quieren, y al final sale tablas. Mi favorito que yo uso en mi trabajo, cae bajo Other, y Validator, que también te va a dar error de muestreo alrededor de cada estimación, que es muy útil. Eso simplemente fue un diagrama, un dibujo de la arquitectura de todo el sistema de servidores. Es esencialmente el mismo que ya vieron. Permisos. Algo muy importante para gente que maneja la base de datos. ¿Quién tiene permiso de hacer cualquier cambio? ¿Cuándo? Muy restringido en algunos niveles. Hay tablas que yo no tengo acceso, que solamente tiene roles como administrador. Yo como analista puedo accesar cierta parte nomás. Sin ir en mucho detalle, hay gente que mantienen y crean roles que solamente permite cambios de estar hecho. Y casi todo, si hacen un cambio en la base de datos, tenemos una copia de respaldo pre-cambio y después post-cambio. Es frustrante a veces porque gente me dice ir a buscar algo en tal tabla en cuanto yo no tengo acceso. Me dan acceso pero para leer nomás, yo no lo puedo cambiar. Tenemos un manejo muy apretado de quién puede hacer los cambios y quién no. Y para terminar, quería hablar un poco de validación de los datos y el chequeo. Para mencionar cuántas veces estamos chequeando datos por errores.
Empezando, el lugar más importante obviamente está en el bosque. Con el PDR tenemos todo un sistema en Midas de chequeo de rango, chequeo de lógico, para evitar que ponen dato erróneo en el PDR. So, hay ventanilla de aviso saliendo, a veces demasiado. ¿Están seguros que quieren poner eso? ¿Están seguros? Y cuando ya tenemos remediación, ¿estás seguro que este árbol tiene diámetro más pequeño? ¿Que se achicó tanto? Antes fue eso. ¿Estás seguro que quiere cambiar de especie? Entonces, este nivel de chequeo muy importante. A transferir los datos desde Midas, a mandarlo por el internet a los servidores, hay otro chequeo, más nivel parcela. Hay que ir línea por línea, chequeando. Y el sistema pregunta, ¿estás seguro de eso? Falta este aquí. Tiene que poner un valor. Y solamente cuando está todo corregido y el sistema está satisfecho, se puede transferir. Si no, no llega al base de datos. Y a este punto está transmitido y la tripulación, la cuadrilla, no puede hacer cambio más. Está ya fijado, cerrado, locked. Cuando llega a la oficina, los procesadores lo van a tomar, lo van a poner en el sistema NIMS, otro nivel de chequeo. Contra el dato previo y un poco más, nivel más global, donde todo está chequeado de nuevo. Y al final hay un chequeo más, no mencionado aquí, como yo de analista. Cuando yo tengo mis tablas al fin, para el estado de Georgia, tengo superficie forestal, cantidad de volumen, y yo tengo que verlo y pensar, ¿tiene sentido este cambio aquí? ¿Realmente es posible o no? Estoy satisfecho que los datos que estamos mirando aquí están bien. Y a veces llega hasta mí, a mi oficina, que esto se ve raro. ¿De dónde vino cómo cambió tanto en 5 años? ¿Qué está pasando? Y empezamos a ver. Y vamos atrás hasta el nivel parcela y encontramos problemas así. Especies, nada que ver. Entonces, estoy más o menos en la última línea de defensa. Y cuando yo estoy satisfecho, el estado de Georgia o otro estado está satisfecho, ya, publicamos los datos. Pero no antes. Ya, eso fue más sobre los chequeos. Al final, son 3 chequeos realmente en Midas que hacemos. Uno más en NIMS y el chequeo que yo hago de analista. Eso sobre base de datos. ¿Hay preguntas? Eso. Bueno, primero que nada, muchas gracias, Tom, por la presentación. Quisiera comentar que la idea de esta sesión se da en el contexto de la importancia de los inventarios forestales como fuente de información para obtener los factores de emisión y su respectiva propagación de incertidumbre de los diferentes fuentes de error. Y evidentemente, uno de los principales problemas que México ha tenido ha sido poder, en principio, hacer un manejo más sistematizado de las bases de datos, que si bien se han hecho grandes esfuerzos en ese sentido, aún así hemos encontrado áreas de oportunidad para mejorar nuestras bases de datos. Entonces, en este contexto, la presentación de Tom nos ayuda mucho a nosotros a tener referencias de qué alternativas pueden existir para poder continuar mejorando las bases de datos que alimentarán a los factores de emisión de los inventarios de gases de efecto invernadero. Y en ese contexto, pues bueno, México tiene una particularidad. Ha tenido, desde 2004, ha iniciado el Inventario Nacional Forestal y de Suelos,
y que se ha venido levantando información de manera periódica cada año. Sin embargo, como vamos a ver una presentación más adelante, la estructura de la base de datos en cada uno de estos periodos han sido diferentes. Entonces, sabemos que en el caso de Estados Unidos, tienen historia de inventarios forestales desde hace como 80 años. ¿Cómo han lidiado estos diferentes cambios en el levantamiento de la información para tener una base estandarizada? Con mucha pena. Sí, es bastante difícil. Y manejar revisión, porque vamos cambiando. Al momento, cambiando poco. Pero la transición entre la época de inventario periódico anualizado fue muy difícil. Básicamente tuvimos que diseñar una base de datos que puede incluir los datos históricos más los datos nuevos. Y realmente no es siempre posible. Por ejemplo, en el pasado algunos de los inventarios son de lo que se llama timberland, no todos los bosques. Entonces tenemos que estar conscientes de eso, que los datos son un poco diferentes. Y solamente mover los variables que son lo mismo. Porque hay que tener cuidado que si cambiamos definición un tiempo u otro, pero si ponemos todo en la misma base de datos, se puede causar confusión. Pero es un proceso difícil. Cada vez que hacemos cambios, tenemos que revisarlo. Now, hemos establecido un programa de revisiones regulares cada 2 años. So, cada 2 años, si hacemos cambios al guía de terreno, corresponde a cambios a la documentación y cambios a base de datos. Y cada vez que hacemos este cambio, básicamente tenemos que republicar el base de datos completo, cada estado. Todo está. Y cuando cambiamos, por ejemplo, ecuaciones de volumen, o cambiamos metodología de carbono, procesamos todos los datos, incluso los históricos. Desde el principio, todo fue reprocesado por la manera nueva. Todos los datos viejos sacados, toda la base de datos republicado en la versión nueva. Y todo muy bien documentado, explicando todos los cambios que hicimos. Estudios para explicar si hay algo de diferencia entre lo que dijimos antes y lo que estamos diciendo ahora. So, de manejo de cambio de base de datos es muy importante. Y es algo que para nosotros todavía es difícil, aunque estamos ya en un periodo más estable. Podemos hablar de cambios específicos, si quieren, problemas, por ejemplo, cambiando ecuaciones. Es complicado. Estructura de base de datos, estamos hablando ahora mismo que necesitamos revisitar nuestra base de datos, hacer una normalización. Porque nuestro sistema al momento tiene, ¿cómo puedo decir? Evolucionó. Es casi como algo vivo, que ha cambiado por tiempo y no es el óptimo. Si fuéramos a diseñarlo de nuevo hoy día, va a parecer muy diferente. Es algo que hemos pegado cosas y agregado. Es un poco, ¿cómo sería la palabra en español para bulky? Un poco muy grande. Un poco muy torpe a veces. So, estamos en este momento cambiando cómo hacemos todas las calculaciones en la base de datos de cambio, de crecimiento, mortalidad y cosecha renovables. So, sí, entiendo el problema. Bueno, tenemos una última pregunta de acá de Javier.
Bueno, sí, bueno, en realidad eran dos preguntas. Una creo que es muy concreta. Pero te toca una. Me toca una, entonces la selecciono. Has comentado que tenéis chequeos de rangos en el MIDAS. Luego tenéis chequeos posteriores, no has especificado de qué tipo, pero a veces nosotros nos hemos preguntado si un chequeo de valores extremos, de outliers, si sería efectivo y en qué paso habría que ponerlo, al principio o mejor más hacia el final. No sé si vosotros tenéis, bueno, supongo que tenéis chequeo de valores extremos, pero no sé dónde. Hay toda una presentación más allá sobre cómo hacen el chequeo en el PDR, que no vamos a tocar. Respuesta rápido. Siempre es mejor tener el chequeo más en el bosque posible. Hagan la corrección allí. Cuando está allí mismo en la parcela mirando el árbol. Hagan el cambio allí. Hagan el chequeo. Cuando ya los datos están en el base de datos, no lo cambiamos realmente. Si encontramos algo claramente mal, este árbol no es 100 pies de alto, es 10 pies de alto. Ok, sacamos un 0, lo arreglamos. ¿Realmente esa especie debería estar por aquí? No lo vamos a tocar porque no podemos decir. Es un tema demasiado grande para hablar de 30 segundos, pero tenemos un rango. Típicamente mediciones, mucho depende en tener datos de remediación. El hecho que ya lo medimos, estamos chequeando contra los datos previos, que nos da mucha oportunidad de chequeo. Tenemos también, por ejemplo, especie. Hicimos un tipo de mapeo de rango normal para especie. Si uno pone que una especie de palma en el estado de Virginia, el sistema va a quejar. ¿Estás seguro? No hay palmas por aquí. Pero si algo que es un pino slash versus un pino loblolly, no va a preguntar eso. Para especie tenemos los extremos y mucho basado en datos previos. La verdad tenemos tanto chequeo ahora y tantos avisos que la cuadrilla están empezando a ignorarlos. Están menos efectivos exactamente lo que hacen. Y lo de verdad pasan y no se notan. Hay mucho no tenemos tiempo realmente. Bueno, muchísimas gracias, Tom.